Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este video, nuestro primer podcast. Espero y sea de bendición para ustedes y sea de mayor aprendizaje. El día de hoy traemos nuestro primer tema que se llama En Dios todo es recuperable. Vemos esta historia tan bonita que nos habla la Biblia en Primera de Samuel, ¿verdad? En Primera de Samuel, vamos a dos capítulos, capítulo 29 y capítulo 30 de la carta de Primera de Samuel. Bienvenidos a todos los que vayan a mirar este podcast y esperemos que sea de bendición para sus vidas. Creo que será el primero de muchos, primeramente Dios. Amén. Es un proyecto de Dios, hemos orado por este plan, ¿no? Entonces, hay una historia en el libro de Samuel, capítulo 1, verso 30, acerca del rey David, ¿no? Acerca del rey David cuando él en el capítulo 29 nos habla de que el rey David va a pelear a una guerra con el rey Aquís. Va a pelear con él porque ellos se hicieron amigos, ¿no? Sabemos que David andaba huyendo de Saúl. Andaba huyendo de Saúl porque lo quería matar. Entonces se hace amigo de este rey. Entonces ya tenían un año y cacho de amistad. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a pelear contigo. Y dice, está bien, vente, no hay ningún problema. Pero ya estando ahí para pelear, entonces los príncipes del rey Aquís dijeron, ¿quién es no, ¿acaso no es David el que era amo del rey Saúl? Entonces ellos decidieron no llevarlo porque dijeron, él está peleado con su rey, no puede, tal vez puede, y que en medio de la batalla él se vuelva contra nosotros y entregue nuestras cabezas a su rey para que haya una reconciliación, ¿no? Pero la importancia, ¿verdad?, de cómo los filisteos reconocieron quién era David, ¿verdad? Porque cuando el rey Aquís los lleva a presentar a ellos para ir a la pelea, ellos le dicen, ¿qué hace aquí estos hebreos? Ajá, sí. Entonces, y Aquís le responde, ¿verdad? De David, el siervo de Saúl, rey de Israel, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que David ya era reconocido, ¿verdad? Sí. Por todos los reyes. Pues. Sí, David era reconocido porque David ya había matado a Goliat, y incluso aquí nos habla acerca de que era reconocido porque incluso le escribieron una canción donde Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, ya era reconocido, ¿no? El rey ya era reconocido, ya sabían que incluso la Biblia presenta como que traía una banda de matones, ellos se lo dice. Entonces, los soldados que él traía eran lo máximo que había y tenían muy valientes, no ha habido otros valientes como él en todos los tiempos. Entonces, sabíamos que de alguna otra manera este rey podía ganar la guerra solamente con los soldados de David, pero Dios no lo había dejado, Dios estaba con él. Entonces Dios obra por medio de los príncipes y los príncipes deciden no llevarlo a guerra porque tal vez podría traicionarlo, ¿no? Entonces el rey habla con él y ¿sabes qué? He hablado con mis príncipes y ellos dicen que no es prudente que te lleve yo a guerra porque tal vez puede haber una traición, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Quiero que mañana temprano agarres tus cosas y te vayas a tu pueblo, de donde eres. Entonces, ahí la Biblia nos enseña que él dijo, ¿por qué? ¿Qué mal he hecho yo contra ti? Dijo, no, ellos reconocían quién era. Dijo, eres una persona buena, eres una persona, eres un ángel, ¿verdad?, de Dios, incluso. Ajá. Eres un ángel de Dios. Entonces, otro día temprano él se va. Lo importante que lo que viene aquí es muy importante. Él regresa a su tierra y encuentra devastado todo, ¿no? Quemado, quemaron sus tiendas, llevaron a sus mujeres, a los hijos, de todos los 600 soldados que andaban con él, todos su familia, todos se lo llevaron, todo el oro, todo. Entonces, dice que llegan y ven la devastación y empiezan a llorar hasta que se acaban las fuerzas, ya no hay fuerzas para llorar. Pero después de que terminaron de llorar, dice la Biblia que ellos culpan a David, porque era el responsable de cuidar al pueblo como líder, como rey, porque ya había sido ungido rey. Entonces, dice que él le dice al sacerdote, dice, acércame al efod, quiero hablar con Dios. Pero me dice que él consulta a Dios. Él consulta a Dios y le dice Dios, por medio del efod, dice, está bien, síguelos. Dijo, los alcanzarás, los vas a alcanzar.
Entonces él los sigue, ¿no? Con los 600 soldados, pero dice que 200 soldados se cansaron antes en el torrente de Besot se cansaron y ahí se quedaron 200 soldados. Entonces ahí encontraron a una persona, a un egipcio, y que estaba ya medio enfermo y le dijeron, hey, ¿tú quién eres tú que es aquí? Dijo, yo soy egipcio, ¿no? Soy mi patrón, mi amo me dejó aquí porque me enfermé hace 3 días. Venimos de quemar una ciudad y robarla y y yo me dejaron aquí, me quedé. Y entonces dice que lo alimentaron, le dieron de comer, le dieron agua, le dieron todo hasta que su espíritu volvió en sí y le dijo, nos llevarás allá a donde están el campamento de los rateros. Digo, no, sí, está bien, te vamos a llevar. Y ya digo, pero prométeme que no me vas a matar. Dijo, no, está bien, vamos, se lo llevaron, ¿no? Entonces llegaron ahí 400, se llevó 400 y había dejado 200 soldados. Y dice que los lastimaron a todos, les quitaron todo otra vez y solo escaparon 200 jóvenes que se montaron a caballo en camello y se fueron, ¿no? Entonces, vemos que la importancia de cómo David recuperó todo lo que él había perdido. Entonces, recuperó todo lo que había perdido, pero la importancia de que él tuvo que clamar a Dios, tuvo que volverse hacia Dios. Y aparte, tuvo que consultar a Dios, tuvo ¿verdad? Que consultar a Dios, sí. Para ver qué él tenía que hacer. Él buscó una respuesta en Dios, qué es lo que tenía que hacer. Entonces, pero lo importante aquí es que todo esto que le vino a David, todo esto que le sucedió, vino a través de la desobediencia de David. David no tenía que pelear esa guerra. David estaba peleando guerras que no le pertenecían. Entonces, y muchos de nosotros así estamos, yo creo que peleando guerras que no nos pertenecen y descuidando lo que debería de ser nuestra prioridad, ¿verdad? La familia. Entonces, como David que se fue y peleó, se fue con este rey, ¿verdad? Para pelear contra los de Israel, aliarse con él, entonces. Y que era el pueblo de Dios. Ajá, y descuidar a sus mujeres, ¿verdad? A el pueblo de Israel. Entonces, cuando él llega, ¿verdad? Todo lo que encuentra, todo que habían llevados a sus mujeres, las riquezas y muchos esclavos, pues se llevaron. Todo. O sea, prácticamente entonces, todo. Pero la palabra de Dios, en todo esto siempre la palabra de Dios muestra a Dios sus propósitos, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí la Biblia nos recalca y nos dice que no los hirieron, no los mataron. No los mataron. Entonces, ellos se llevaron cautivos. Ese era el propósito de Dios, que hiciera reaccionar a David, ¿verdad? Que estaba descuidando lo que Dios había puesto en sus manos, porque prácticamente es lo que Dios había puesto en sus manos de David. Dios puso una lección. Dios le dio una lección a David diciendo, ¿sabes qué? Andas haciendo las cosas tomando decisiones conforme a tu corazón, decisiones carnales, ¿no? Peleando donde no te pertenece, donde no debes de estar. Entonces, Dios lo regresa. Dios lo regresa por medio de sus príncipes, donde no lo aceptaron con ellos en su ejército, lo regresan, pero Dios le da una lección y le dice, hey, la forma en que tú estás tomando decisiones son formas equivocadas. Tú necesitas, pues primero estar para lo que yo traje, porque David tenía propósitos y planes en Dios. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Entonces, más que nada, Dios tenía unos planes, unos propósitos para él, pero David tomaba decisiones carnales, decisiones emocionales, donde él era un buen amigo, porque vemos como con Jonathan eran unos amigos muy, muy inseparables, ¿no? Hacía una buena amistad. Incluso le dice al rey, ¿qué miras mal en mí? ¿Qué mal te he hecho para que no me aceptes? Y le dice, yo sé que eres bueno, pero aquí entra ese dicho, ¿verdad? Que somos lumbrera en la calle y oscuridad en la casa. ¿Cuántos no hemos pasado ese momento en que damos todo a otras personas y descuidamos lo de la casa, ¿verdad? Que eso debería de ser nuestro primer ministerio, porque si nosotros no estamos bien en casa, no podemos servir a otros. Entonces, ¿verdad? Eso es parte de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, que primeramente nuestro matrimonio. El buen juez por su casa. Entonces, ¿cómo vemos esta historia? Que aquí entra ese dicho, ¿verdad? Que tantos lo dicen y todo. Entonces, así David, o sea, estaba haciendo luz allá con el rey Aquí.
aquí, pero estaba haciendo oscuridad, o sea, abandonó pues completamente, entonces su pueblo. Entonces, pero vemos, ¿verdad?, cómo la promesa de Dios sigue a David, que la Biblia nos sigue hablando y nos sigue diciendo que cuando él regresó, hizo todo, fue, lo rescató, ¿verdad?, lo salvó. Entonces, podemos ver aquí que muchas de las veces en nuestras vidas cometemos errores, cometemos decisiones que no son de acuerdo a Dios, ¿no? Porque nosotros sabemos que nosotros venimos aquí con un propósito. Estamos aquí en la tierra con un propósito. El propósito es que Dios haga algo en nosotros, que Dios infunda ya sea su palabra o su amor hacia los demás por medio de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que nosotros conozcamos a Dios y reflejemos al mundo el amor de Dios, que ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero muchas de las veces no tomamos en cuenta, como David no tomó en cuenta, él no oró para poder ir a esa guerra, no le pidió permiso a Dios, hey Señor, ¿puedo ir a esta guerra? No, él tomó una decisión carnal. Y muchas de las veces pasa en nosotros que tomamos esas decisiones carnales, donde a veces por emoción o por compasión o lo que sea, queremos y vamos y queremos ayudar a otra persona, ¿no? Nada contra eso, está bien, pero como decía mi esposa, el primer ministerio está en casa. No puedes ir a dar a los demás lo que no tienes en casa. Entonces, él descuidó su hogar, descuidó su casa, él descuidó lo que Dios le había dado, ¿no? Porque esa era su familia, él era perseguido por el rey Saúl y pues lo quería matar, ¿no? Entonces Dios le dio soldado, dio todo, pero andaba en un lugar equivocado. Entonces mucho pasa con nosotros, a veces andamos en el lugar equivocado, a veces andamos con los amigos. Pero porque no consultamos a Dios, sí, ¿verdad? Entonces aquí en la palabra de Dios nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces muchas veces nosotros no consultamos a Dios, no nos fortalecemos en Dios, ¿verdad? Entonces la importancia de consultar a Dios antes de que actuemos, ayudando a nuestro prójimo, sí, es como dice mi esposo, está bien ayudar a nuestro prójimo, pero ¿qué te ha dicho Dios sobre eso? Que si está bien ayudar a esa persona. Entonces, al descuidar un poco tu ministerio, que es tu familia, y ayudar a esa persona, entonces consecuencias. Ser realistas, ¿verdad?, de las consecuencias que vamos a tener. Vemos cómo David sale de esta situación difícil. Sí. De esta situación difícil, pero dice que él tuvo que consultar a Dios. Él tuvo que humillarse ante Dios y decirle, Señor, pues de alguna forma él lo iban a apedrear, ¿no? A lo mejor lo iban a matar. Pero él le dice al sacerdote, tráeme el efod para consultar a Dios. Vamos a ver qué Dios dice de esto. Entonces él consulta a Dios. Y es la forma en que él va y recupera todo. Él recupera todo. La Biblia nos enseña más adelante, dice que él recupera todo, hasta lo último, todo lo recupera. Entonces, este tema dice que en Dios todo es recuperable. Pero no se trata nada más de que si nosotros perdemos algo lo vamos a recuperar y punto, no. Se trata acerca de la relación. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Samuel, segunda de Samuel, entonces vemos cómo la Biblia nos enseña que David vivía conforme al corazón de Dios. Entonces vemos las imperfecciones de David, pero David nunca dejó de consultar a Dios. Incluso cuando escribe el libro de los Salmos, él le dice, cuando vemos que peca, él dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces, él había perdido la paz, la tranquilidad por acerca del pecado que había cometido con esa mujer. Entonces, él no pierde la comunicación con Dios, no pierde la relación. Lo importante de pedir perdón. El arrepentimiento ante Dios. Eso es muy importante. Entonces, las cosas son recuperables en Dios. Pero creo que no se trata aquí de las cosas, se trata de la obediencia, porque las cosas son terrenales, al rato las tiene, al rato no. Pero se trata de cómo David somete su corazón hacia Dios y él obedece de alguna forma el ministerio que él tenía en Dios, que era cuidar de su pueblo, cuidar de su gente. Entonces, esta parte es importante porque sabemos que lo material, como quiera, algún otro día lo perdemos. Pero lo importante aquí que nos enseña acerca de la obediencia. Las cosas pueden ser recuperables, pero en la obediencia hacia Dios, en la sumisión, que nosotros nos sometamos hacia Dios y que de alguna otra forma busquemos una respuesta en Dios, fortalecernos como David en Dios y buscar esa respuesta. Esa guianza, esa respuesta, sí. Porque más que nada, Dios lo guió lo que tenía que hacer. Dios, o sea, le dio una guianza, ve
y recupéralo. O Sí. sea, y aquí la palabra de Dios nos dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí como Dios le regresó todo, pero la enseñanza, ¿verdad? Que le dio a David, que no debe de descuidar lo suyo. Y muchas veces nosotros descuidamos lo de nosotros, ¿verdad? Y nuestros hijos los dejamos que pasen tiempo en el teléfono. Ese es un descuido de nosotros como padres. El esposo, la esposa, nos descuidamos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la importancia, pero de cómo en Dios todo es recuperable, ¿verdad? Porque un matrimonio destruido, Dios lo restaura, es recuperado por Dios. Entonces, enfocarnos más en pasar tiempo en la palabra de Dios para que Dios nos dé la fortaleza, así como se la dio a David, dándolas a nosotros, darnos la guianza de cómo ser mejores hijos y no descuidarlo de nosotros. Entonces... Sí, en el capítulo 9 dice, perdón, el capítulo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Él preguntó, y Dios le respondió y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dijo, porque ciertamente le está confirmando Dios. Le está confirmando, sí. Entonces le dice, los vas a alcanzar, no te preocupes, ve, pero es una decisión del corazón. Entonces, aparte de que David se miró comprometido con el pueblo y aparte de que quería ser apedreado, pero él más puso sus fuerzas en Dios, ¿no? Porque dice que él ya se había fortalecido en Dios. A pesar de que no tenía fuerzas, ya había llorado, derramado todas sus últimas lágrimas, y después dice, se fortaleció, fue y consultó, y Dios le da la promesa, ve y alcánzalos, porque Dios tenía un propósito con David. Entonces no les hizo falta nada, todo lo recuperaron en Dios, y trajeron el botín. Incluso hay parte de lo que llevaban estos amalecitas, se lo quitaron y se lo dieron a gente, a los pobres, ancianos. Entonces es muy importante de que nosotros cuando recuperamos ciertas cosas no nos quedemos nada más con nosotros, repartemos la bendición, incluso desde la palabra, que nosotros no, la palabra llega a mí y yo la tengo que compartir con los demás. Así como ahorita lo estamos compartiendo con ustedes, estos aprendizajes que Dios nos ha hablado por medio de su palabra, ¿verdad? Y que no nos queremos quedar con nosotros, porque queremos compartirlos con ustedes, porque sé que les va a ser de bendición, así como a nosotros nos ha sido de bendición el aferrarnos a Dios, el agarrarnos de Dios, el creerle a Dios y escuchar, ¿verdad? Su guianza de Él. Entonces, es bien importante tener cuidado de lo que descuidamos, tener en prioridad a Dios siempre, y pues creemos que cuando tenemos en prioridad a Dios, lo que sentimos perdido, Dios lo da por recuperado, ¿verdad? Así como David. Pero vemos aquí que David se cegó porque realmente él como que hasta andaba perdido, o sea, ocupándose de otros asuntos que no le pertenecían y cegado, porque vemos cómo los filisteos lo reconocieron, ¿verdad? ¿Qué hace aquí este hebreo? Exactamente. O sea, ellos lo reconocían, sabían que él había... Del poder que traía, del poder. Sabían que había matado a Goliat, y por eso le dicen, ¿qué hace aquí este hebreo? Y aquí dice, ¿no es este David de quien cantaba en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Sí. O sea, ellos sabían quién era, pero David no sabía quién era. En ese momento él no, había cegado su corazón. No reaccionaba qué ejército tenía él para pelear. Yo creo que era un momento de rebeldía que David, David andaba en ese momento. Se había hecho tanta amistad con él que era fiel a la amistad, pero creo que estaba siendo cegado por esa amistad, porque como era perseguido por el rey, estaba haciendo alianzas con él, pero él no sabía que el propósito de Dios no era ese, no era esa amistad. Hay amistades que no nos sirven, hay amistades que nos separan de Dios. Entonces, esta amistad que aunque David le entregó su fidelidad, ¿verdad? Porque él aquí lo reconoce, o sea, aquí lo reconoce, que le dice,
¿qué le dijo? Dice, Ningún hecho. yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, Sí, ante sus como ojos. un ángel de Dios, Ajá. pero Muy los bonito. príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Ujú. Entonces, ¿cómo lo miraba Aquis, Sí, verdad? sí. La La fidelidad. fidelidad que dio como a un amigo muy fiel. Ajá. Pero sabemos que aquí vemos que Dios obró por medio de los príncipes, porque Dios pudo haber puesto esa palabra a los príncipes ahí. Dios puso la palabra diciendo, no lo acepten ahí, no lo acepten de ahí, deséchenlo de ahí, porque yo tengo otros propósitos, ¿no? Tal vez no le dijo específicamente con esas palabras, pero los pensamientos que llegaron a los príncipes fueron de Dios. ¿Por qué? Porque él no, yo estoy completamente seguro que si David hubiese peleado esa guerra, David hubiese ganado esa guerra solamente con sus soldados, porque la Biblia dice que, o sea, David era poderoso, era uno de los, incluso hay una parte que uno dice que él tenía una banda, digamos, como de matones, pero ellos peleaban a favor de Sí. Dios, ¿no? Del pueblo. Que estaban pues capacitados, Sí, ¿verdad? capacitados. Entrenados por David. Sí. Entonces, pues vemos la importancia, ¿verdad? Aquí de cómo no descuidar, ¿verdad? Que en Dios todo es recuperable, ¿verdad? Así como David todo lo recuperó, sus esposas, sus hijos, y todo fue recuperado, ¿verdad? Así Dios nos tiene esa promesa para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Que lo busquemos a Él realmente de corazón y que todo nos va a ser recuperado, ¿verdad? Sí, entonces, la enseñanza de este podcast, no descuidar nuestro ministerio, que es nuestra casa, nuestra familia, o sea, pues nuestros matrimonios, nuestros hijos, ¿verdad? La importancia de. Sí. Y pues yo creo que con esto nos despedimos, espero y hayan reflexionado un poco de la palabra de Dios como nosotros lo reflexionamos, ¿verdad? Entonces hay que crear conciencia que no debemos descuidar nuestro ministerio, porque no pensemos que como David lo recuperó, en veces ya el tiempo ya pasó y es largo. David se dio cuenta en ese momento y tuvo tiempo para recuperarlo. Pero yo creo que si no hubiera pasado esto, o sea, se hubieran llevado a su mujer y a todo y no lo hubiera recuperado. O tal vez él hubiese tomado una decisión carnal otra vez y se hubiese ido sin consultar al ephod, sin consultar a Dios, se hubiese ido con sus soldados, ¿sabes qué? Vamos a buscarlos, pero tal vez sin una dirección, tal vez no sabían para dónde agarrar, entonces tal vez se hubiesen armado ahí a golpes o a balazos con lo que se usaba antes, ¿no? Y tal vez él hubiese perdido gente y algo diferente hubiese pasado, un resultado diferente, pero como vemos ahí que él consultó a Dios y se fortaleció en Dios, entonces ese era el propósito de Dios. El propósito era enseñarle que él tenía que volver su corazón hacia Dios, que se había equivocado ya de aquel lado, pero él tenía una enseñanza. Entonces Dios siempre nos trae enseñanza en nuestras vidas. Como les decía, las personas drogadictas, las personas alcohólicas, a veces no recuperan lo que pierden, pero recuperar la sobriedad es más que suficiente. Recuperas la sobriedad, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, y por medio de ahí podemos empezar, ¿no? Pero hay personas que la recuperan, pues no la recuperan en Dios, o sea, recuperan sobriedad, pero siguen en las cosas del mundo y no reconocen a Dios. Así y lo importante es que David reconoció a Dios y se fortalecía en Dios. Sí. Esa relación que tenía David con Dios, o sea, realmente la Biblia nos habla que era muy importante porque y esto también nos demuestra que no vamos a tener perfección, ¿verdad? Que vamos a fallar, sí. pero hay que tomar la decisión de regresar a Dios, de fortalecernos en Dios, ¿verdad? La obediencia. Entonces, no estamos exceptos de pecar, ¿verdad? Aceptos de pecar. Entonces, sí, o sea, estar conscientes de eso y pues más que nada, cómo podemos fortalecernos en Dios así como David, ¿verdad? Para poder recuperar todo en Dios, ¿verdad? Y pues nos quedamos con este bonito mensaje. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas, esperemos tener más mensajes, ¿verdad? Y si les gustó este video, déjennos saber de qué tema les gustaría que habláramos, cuáles son sus preguntas, y pues Dios me los bendiga, cuídense mucho. Sí, y si les gustó, también dejen su like ahí, ¿no? Y los que quieran agregar, suscribir al canal,
estaremos dando como notificaciones para que posteriormente en nuestro próximo podcast traemos temas importantes, incluso queremos hablar de nuestro testimonio, que es muy importante, un testimonio donde creo que Dios nos sacó de algo muy importante, Dios hizo una obra muy importante en nosotros y queremos compartirle esto, porque hay mucha gente que dice, pues yo ya no puedo hasta aquí, entonces cortan con la relación, con el matrimonio, pero creo que para nosotros poder hablar de esto tuvimos que vivirlo, ¿no? Tuvimos que pasar tiempos muy Pues difíciles. yo creo que aquí entra el tema, ¿verdad? Que en Dios Sí, todo es exactamente. recuperable. O sea, Nosotros somos testigos vivientes, somos un testimonio. testimonio vivo de que en Dios es recuperable, todo es recuperable. Entonces, Amén. creo que posteriormente hablaremos acerca más de cómo nosotros tomamos esta decisión de buscar a Dios y fortalecernos en Dios. Amén. Y recuperamos un matrimonio Que estaba destruido y descuidado y prácticamente ya perdido porque sí. habíamos platicado o pensado en cada quien tu vida, tú la mía, yo la tuya. Pero ya entraremos más en profundidad Sí, en otro video, hablándoles sobre nuestro testimonio. Y pues nos despedimos porque Y algo quiero decir muy importante. Quiero decir que muchas veces buscamos que nuestro ministerio o nuestras enseñanzas sean de Dios. En este momento yo creo que el Espíritu Santo nos dice y nos enseña que nosotros buscábamos un tema, ¿no? De cómo hablar. Y este tema nos llegó, en Dios todo es recuperable. Entonces, para poder hablar de algo, primero tenemos que haberlo vivido. Entonces, ahora, si hablamos de esto y llega a mi mente, decir, ¿sabes qué? Esto realmente es un ministerio del que ustedes están hablando y empezando por donde ustedes empezaron. O sea, estamos hablando de lo que Dios nos recuperó a nosotros. Entonces, afirmamos que Dios es el que está haciendo esta obra. Sí. Entonces, creemos firmemente en Dios porque esto es, creemos en los propósitos de Dios y siempre hemos pedido la guianza en Dios. Y pues nos despedimos. Déjenos aquí sus comentarios, de qué temas les gustaría que habláramos, cuáles dudas tienen, que nosotros podamos ayudar a sacarlos de esas dudas, ¿verdad? De esas preguntas. Y pues Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en este video y te invitamos a suscribirte, a compartir y a seguirnos también en nuestro canal de TikTok. Ahí hacemos devocionales, todos los días nos tratamos de conectar a las 6 de la mañana para hacer nuestro devocional, ¿verdad? Si tú quieres formar parte de eso, te invitamos y te esperamos allá, ¿verdad? Y pues Dios te bendiga, te cuide y pues eso es todo. Muchas gracias.